Ya están por ahí. Juan Becerra Costa. Buenas tardes, Juan. Julio, qué gusto saludarte, también a ti, Arturo, a todo el auditorio que nos ve. Muy lamentable, no sabes cómo siento esto de la desmonetización, que como dices, hace récord perfecto para los intereses de verte todo a saber quién, porque es que haciendo un repaso de todo lo que se ha venido diciendo durante el transcurso de la transmisión, pues no encuentras dónde justificar esta situación de desmonetización, pues digno de análisis, saber a quién están molestando y qué vara tiene ahí en YouTube, porque de otra manera no se podría entender. Lamentable, pero como dices, seguimos adelante y con mucho entusiasmo. Así es, Juan, te agradezco tus palabras, gracias. Don Arturo Cano, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, Juan, a todos los que nos acompañan, muchas gracias. Gracias a ustedes. Arturo Cano, pues vamos empezando. ¿Y qué dicen? Llegando y haciendo lumbre. Uno de los temas polémicos de estos momentos es el que se refiere al tema de la UNAM. Las palabras del presidente de la República hoy volvió a insistir en el tema. ¿Qué opinas en lo general, Arturo Cano, de todo esto que se ha estado hablando, la derechización de la UNAM o no, el acompañamiento o no de parte de la comunidad universitaria en las luchas contra el neoliberalismo? En fin, ¿qué opinas, Arturo? Pues, en primer lugar, creo que las generalizaciones o el tomar expresiones del presidente fuera de contexto, pues crea este tipo de polémicas, aunque en este caso en particular, pues parece que se trata de una polémica que el presidente quería bien instalada, ¿no? Se ha planteado el tema desde Palacio Nacional de que la Universidad Nacional se ha derechizado, que hizo poco o nada durante la etapa neoliberal en términos del ejercicio crítico que se esperaba. Y bueno, pues la mera verdad es que la UNAM, ni ninguna universidad pública, es una isla, ¿no? Durante la etapa de los gobiernos autoritarios del PRI, pues sus rectores, sus élites, respondían a las políticas que se dictaban desde los gobiernos autoritarios, con excepciones, porque siempre a lo largo de la historia, y esto reafirma que no se trata de una isla, pues en la UNAM se expresan las tensiones nacionales, las fricciones, los conflictos, como ocurrió en 68 con el bazucazo y la marcha encabezada por el rector Barros Sierra, como ocurrió con el posicionamiento del rector Pablo González Casanova, como ocurrió con el paso del tiempo, con el surgimiento de los sindicatos universitarios y la oposición de la élite que controlaba la UNAM, por ejemplo, el doctor Jorge Soberón, que se opuso a la sindicalización del personal académico y de los trabajadores administrativos, pues propició el ingreso de la policía a las instalaciones de la universidad, algo que se repitió en 1999 con la huelga del CGH. Pero la UNAM ha estado presente, digamos, en los momentos importantes de la historia, en toda lucha social, en toda lucha política, en defensa de la educación pública y de la gratuidad, como sucedió en el 86, ese movimiento del CEU, en el que se forjaron muchos de los cuadros que ahora están en el gobierno, o más tarde en el 99 con el CGH. Creo que ver a la universidad como una isla, como una burbuja donde ocurren cosas que no tienen que ver con el resto del país, pues es un error. Recuerdo que en alguna ocasión le preguntaron a Ifigenia Martínez, que había sido muy elogiada por el secretario de Hacienda, me parece que Guillermo Ortiz. Alguien se acercó a ella, era senadora, creo recordar, y le dijo: oiga, pero pues usted ahí en la UNAM, como directora de la Facultad de Economía, pues también tuvo alumnos que son ahora notables hacedores de las políticas neoliberales, como Carlos Salinas y otros. Y entonces la profesora contestó: pero eso no lo aprendieron en mi escuela. Pues sí. Muy bien, Arturo. Gracias, Arturo Cano. Juan Becerra Costa, ¿qué opinas sobre este tema de la UNAM, de las críticas del presidente
y pues en general las universidades públicas en las cuales pues no solo el presidente ha hablado de la UNAM, sino en otro momento de la Universidad de Guadalajara. Ha habido señalamientos respecto a todo lo que sucede negativo con estas mafias políticas, se ha dicho, en las universidades públicas. ¿Qué opinas, Juan Becerra Costa, por favor? Pues me parece, Julio, que es mucho lo que se ha desinformado al respecto y son muchas las molestias que incluso de personas que ni son universitarias y que históricamente criticaban a la universidad y a sus integrantes, pues hoy salen a defenderlas, lo que pues nos da ahí un clarísimo ejemplo de que nada más hay quienes están buscando agua para jalar a su molino sin importarle cuál es la discusión y distraen de esta discusión para intentar politizar o tergiversar cualquier tipo de información. Sobre lo que está pasando en la UNAM, me parece que fue el viernes, ¿no? Una rayuela de esas, como muchas hay, memorables, puntiagudas, en pocas palabras dicen tanto, y es de las mejores que he visto. Y dice con contundencia sobre lo que pasa en la UNAM, y entonces, por esa raza cayó el espíritu, y aquí, pues claro que hubo quienes brincaron, y no solo por la rayuela, sino por el debate que alrededor de la UNAM estamos viendo, el debate que se está dando. Se está atacando a la universidad, a la máxima casa de estudios, dicen desde varios frentes. No sé, tú, Julio, ¿a ti qué te parece? A mí me parece que no, que lo que se busca es proteger a la universidad y que su autonomía se garantice, porque la autonomía esta no solo es del gobierno, sino de otros poderes fácticos. No olvidemos que no fueron pocos los académicos que en su momento legitimaron la privatización de los recursos con la reforma energética de 2013, por ejemplo, y esto responde a tendencias que desde la academia pues impulsan un sinfín de agendas. Hay que ver dónde están estas agendas y en qué universidades están metidas. ¿Cómo se dice? Se derechizó la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues me parece que sí, que partes, no toda, por supuesto, es enorme la comunidad, no puedes generalizar de esa manera, sería hacer como un juicio sumario, pero sin duda hay grupos de élite que manejan muchos hilos de la Universidad Nacional Autónoma de México y tienen gran influencia, que incluso pueden detener o impedir el avance de académicos que no forman parte de su grupo. Y esto lo hemos visto con denuncias de los mismos académicos o investigaciones periodísticas. Ahora, el cambio sin duda es algo que se debe dar. Y no solo hoy, Julio, siempre, y más en una casa de estudios como lo es nuestra universidad, una casa de estudios que forma profesionales. Y no solo eso, o sea, lleva a cabo investigaciones en un casi sinfín de disciplinas. Y son justo estas investigaciones las que impulsan el desarrollo de nuestra nación en muy buena parte. La academia me parece que siempre se debe estar renovando, se debe estar analizando desde dentro. El debate aquí pues tiene que ser algo totalmente esencial, básico. O sea, y si se da el debate, y si se da con él cambios, y si se dan reformas, pues entonces sí hay que tener muy claro que estas tienen que venir desde dentro de la universidad. De eso no hay duda. Bien, gracias Juan Becerra Costa. Damos la bienvenida a Alberto Nájar, que estaba puntual, pero problemas técnicos de estos que abundan en este ambiente y en este universo de lo tecnológico no pudieron permitir que Alberto estuviera puntualmente como lo estaba. Alberto, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están, Arturo, Juan, Julio? Sí, la verdad que yo no supe ni qué pasó, que me pedía contraseñas y cosas así. Se lo piden a un neandertal de la tecnología, pues me asusté. Pues sí, todos nos asustamos, a mí también me sucede. Alberto Nájar, estamos empezando con el tema de la UNAM y las declaraciones del presidente López Obrador. Te pregunto dos cosas. ¿La tribuna del poder presidencial es la adecuada para hacer este tipo de señalamientos respecto a las casas universitarias, las casas de las universidades públicas, por un lado, y por otro, si hay o si habrá un plan político en esto, o serán solamente, pues digamos, declaraciones o puntos de vista presidenciales que difícilmente podrían tener consecuencias? ¿Qué opinas, Alberto? Mira, es un poco complicado saber si es la tribuna presidencial la más adecuada. Yo tendría, mi respuesta
sería que el presidente López Obrador puede decir lo que quiera y pues que finalmente tiene garantizado su derecho de su libertad de expresión. El peso que puede llegar a tener la palabra de un presidente de la República, pues es importante. Aquí el tema me parece que más allá de si es o no la tribuna adecuada, yo lo que veo es que si hubiera sido cualquier otro presidente, no habría tanta laraca, tanto escándalo. Si hubiera hablado Peña Nieto o cualquier otro, Cedillo, bueno, Cedillo, imagínense, Cedillo mandó a la Policía Federal Preventiva a la rectoría, pues, a las instalaciones del corazón de la UNAM. Y si hubiera sido cualquier otro presidente haciendo comentarios, pues no habría tanto escándalo. Se trata básicamente de estar en la búsqueda de cualquier elemento, cualquier cosa que diga López Obrador para utilizarlo como un arma política en su contra. A mí me llama mucho la atención que quienes en su momento trataron en alguna parte de su propia historia política de que desapareciera la UNAM o que estaban en contra definitivamente de los egresados de esta universidad y que estaban en favor de que se recortaran recursos públicos a las universidades públicas, pues se hayan convertido ahora en los principales defensores de la universidad, se hayan convertido se hayan envuelto en la bandera y se hayan tratado de arrojar desde cualquier poste, no sé, para tratar de defender la autonomía universitaria que en ningún momento ha sido violentada, creo yo. Y habrá que revisar también con cuidado lo que dijo el presidente. López Obrador tiene la tendencia de pronto a generalizar, a hacer generalizaciones. Y aunque él aclare y diga e insista en que se refiere nada más a las élites, pues ciertamente lo que ha dicho en otros momentos el presidente pues siempre ha sido como muy a tabla rasa, ¿no? Muy a descalificar prácticamente todo. Y pues se está interpretando como el caso. Y lo digo porque ciertamente es verdad que hay algunos sectores de la Universidad Nacional que están más cercanos a la ideología del libre mercado y al neoliberalismo que al proyecto político de la izquierda, o como se quiera definir al que es la cuarta transformación. Entonces, pues sí tiene algo de razón el presidente. Lo que me parece que es un poco exagerado, insisto, es esta idea de tratar de convertir a la UNAM en un ariete político en la batalla electorera y que lo traten de inscribir inclusive en toda esta andanada de descalificaciones que hay en torno a las iniciativas de ley que envió el presidente de la República, porque también por ahí puede ser la jugada. Yo lo que veo al presidente López Obrador no da paso sin guarache. Entonces los señalamientos a la UNAM no son gratuitos, porque los pudo haber hecho desde el año pasado, antepasado. La UNAM ciertamente algunas partes de algunas facultades, algunos personajes, pues tienen ya rato que están más cercanos, insisto, al neoliberalismo que a la izquierda. Entonces el presidente lo pudo haber dicho en otro momento. ¿Por qué lo hace ahora? Pues habrá que revisar cuál es la intención y la estrategia, qué es lo que ven en su círculo cercano, de qué personajes cercanos, no a la UNAM, a las universidades públicas, están incorporándose a este bloque opositor al presidente López Obrador. Y lo quiero unir rápidamente para cerrar, Julio, pues con lo que ha sucedido con la Universidad de Guadalajara, que tuvo un foro en el que tú participaste recientemente, pues donde estaba clarísimo que la intención era tratar de establecer una cobertura académica o universitaria a un bloque opositor que abiertamente va en contra de todo lo que haga la cuarta transformación. Entonces me parece que está el presidente moviendo sus piezas, está trincherándose y está preparándose para la siguiente gran batalla, que esta sí va a ser enorme, que es lo de la energía eléctrica, el litio, el 2022 y lo que venga, Julio. Bien, Alberto, muchas gracias. Arturo Cano, pues estas batallas de las cuales habla Alberto Nájar, y por lo pronto en la batalla en la Cámara de Diputados se puso ayer muy movida, entre otros temas con esa lápida que sacaron una diputada del Partido Acción Nacional en referencia al secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, y otros episodios como un enfrentamiento, al menos visualmente así fue denunciado, y en la cuenta del panista Jorge Triana contra el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña. Pero ahí están estos pleitos, estas batallas legislativas. ¿Qué opinas, Arturo Cano? Pues a mí esa imagen de la lápida con la imagen
del secretario de Salud, Jorge Alcocer, un médico además muy, muy respetado, un hombre que no se le da mucho la comparecencia pública, pero pues que pues, es tranquilito en su actuación. Me recordó aquella ocasión, pues, que ustedes deben recordar a principios de los 2000, que Emilio Chauffet dijo que el Bester Gordillo lo había amenazado de muerte, porque en una reunión de diputados del PRI, todavía era coordinadora el Bester Gordillo, rechazaron la propuesta relacionada con un incremento al IVA, como luego rechazarían las reformas estructurales de Fox, y en el intercambio de reproches el Bester le dijo a Chauffet: ¿y qué quieres que diga tu epitafio? Cuando Chauffet salió de esa reunión, habló de que eso equivalía a una amenaza de muerte, y así ha sido interpretado, al menos en las redes sociales, esta imagen como una suerte de lance que permite a los críticos de los legisladores del PAN llamarlos necrofílicos o hablar de que se trata de una amenaza, cosa que ellos niegan. Es un espectáculo lamentable. Quizá deberían buscar otras formas de hacer saber su sentir, sus protestas, sus ideas, su desacuerdo con las políticas de este gobierno, pero me parece que no contribuye para nada a mejorar la imagen de una de las instituciones públicas que tiene peor imagen, que son los diputados. Gracias, Arturo. Sobre este mismo tema, Juan Becerra Costa, ¿qué opinas de lo que vimos, lo que se vivió ayer en la Cámara de Diputados? Y bueno, que forma parte de historias, como dice Arturo Cano, que se han repetido pues en algunos otros tipos de reuniones del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo. Pero en particular sobre la lápida, ¿qué opinas, Juan Becerra Costa? Bueno, de entrada, pues lamentable, ¿no? El papel de los legisladores de oposición, en este caso del PAN, con estos performances que, como siempre, y aquí pues me parece que hemos insistido, distraen de la conversación lo relevante para anteponer la anécdota. Y para que eso funcione, pues esa anécdota tiene que ser morbosa. Y ahí van y le regalan al secretario de Salud una lápida, ¿no?, para que ahí ponga lo que quiera como su epitafio. No es una amenaza de muerte, no me parece que sea una amenaza de muerte, aunque sí parece una narcomanta, ¿no? O sea, es el modus operandi, el know-how que le dicen que el PAN le aprendió al narco cuando Calderón era presidente de la República y su gobierno trabajaba para un grupo delincuencial. Lástima aquí del nivel de debate de nuestros legisladores. Ojo, mucho a quienes votaron por ellos buscando una oposición, porque lo que encontramos aquí es un circo, no aporta nada al país. Y aquí el tema es que, les guste o no, el de fondo, más allá de la lápida, pues México es un país que ha llevado a cabo una jornada de vacunación cuyos resultados pues son positivos. Digo, mañana aquí en la capital concluye, ¿no?, para mayores de edad, y a lo largo del territorio se ha desplegado un gran trabajo a través de una coordinación que además es interinstitucional, y ahí están los estados, distintas dependencias, que busca que todos estemos protegidos. Que hay muertos, que hay muchos muertos, sin duda, y es un reclamo de la oposición, pero ¿reclamo a quién? O sea, claro que las hay. Vivimos en una tragedia en la que hemos perdido, me parece que la mayoría de las personas, no solo en México, sino en buena parte del mundo, a un ser cercano debido a esta pandemia, y esto es muy doloroso. Y en México esta situación se puede complicar aún más debido a las comorbilidades. Entonces hay que ver de dónde vienen estas comorbilidades. Son causadas por epidemias endémicas como la diabetes, como la hipertensión, la obesidad, el sobrepeso. Bueno, estas epidemias pues han sido causadas, no hay que olvidarlo, en mucho, por políticas pobres en materia de salud y de alimentación, lo que también, además, es resultado de contubernios entre empresas productoras de refrescos, comida chatarra, con autoridades o representantes del partido que llevaron esa lápida al doctor Alcocer. Entonces no hay que olvidarlo. Entonces aquí está estamos viendo pues el casi eterno bloqueo a políticas de información sobre lo que comemos. O
O sea, y no fue hasta este sexenio que se dio el etiquetado claro, pero no, le andan echando la culpa al doctor Alcocer cuando ellos dejaron a este país desmantelado, con un sistema de salud paupérrimo, con hospitales sin equipo. O sea, no había médicos, no había enfermeras. Si no quieren reconocer el manejo de la pandemia bajo las circunstancias que ellos mismos propiciaron, pues que se queden callados. Pero por respeto al pueblo de México, a su propia investidura de representantes, tendrían que dejar de mentir, sobre todo en temas pues tan sensibles. Y ahí hablaba rápidamente de lo del diputado Triana y Fernández Noroña, ¿no, Julio? Sí. Pues mira, aquí rápidamente, ¿no? Bien orgulloso el diputado Triana, ¿no? Presume que le invitó a Noroña a que le rompa la madre, así dijo, y que le cumplió su deseo de ser insultado. Y los dos como boxeadores, ambos en la ceremonia de pesaje. Nomás que pues, estamos aquí en el legislativo, estamos en un recinto donde ellos son representantes populares, que no se les olvide eso. Y por cierto, aquí el insulto le dijo changoleón legislativo. A ver, changoleón era un indigente cuyo nombre, en lugar de servir para burlarse o para insultar, tendría que ser pues recordado como una situación complicada de muchas personas en la que aquí se están conjuntando aspectos de salud mental, de salud física, de índole social, económicos e incluso políticos. Así que la oposición o alguien de la oposición insulte comparando a quien sea con personas en situación de calle, habla muchísimo de su lejanía con todo lo que no está dentro de su burbuja de privilegios. Gracias, Juan Becerra Costa. Alberto Nájar, sobre este tema, a mí me parece que la presencia de la lápida en manos de esta diputada panista es la continuidad de un proceso en el cual los opositores al gobierno del presidente López Obrador pretenden colocarle la etiqueta de causante de muertes en una enorme cuantía debido a las fallidas políticas de salud pública, particularmente en cuanto a la atención a la pandemia. Ha sido constante ese señalamiento discursivo y creo que ahora esta lápida, creo que por ahí iría el intento de significar estos hechos por parte de los panistas. ¿Qué opinas, pues, de esta lápida y de las intenciones de quienes la presentaron, Alberto? Sí, coincido contigo. El Partido Acción Nacional y sus aliados, cualquier cosa que se pueda llamar ese bloque, que ya me dijeron por ahí que no debo decirle bizarro, sino más bien otra cosa, este grupo opositor, están en la idea de, insisto, de aprovechar cualquier tema para tratar de desprestigiar a la Cuarta Transformación, y en ese propósito pues se hace un ejercicio profundo de desmemoria, porque si hubo alguna responsabilidad en el número de muertes que puede haber, bueno, que puede haber, no, que han ocurrido en los últimos meses por la pandemia, en el sentido de la atención médica, a eso me quiero referir para no hacerme bolas, pues es justamente como decía Juan, a este sistema médico hecho pedazos en la basura que se heredó, que existía, como lo dejaron los gobiernos anteriores. Se hizo lo que se pudo para tratar de instrumentar rapidísimo este sistema hospitalario, pues que hizo lo que se pudo, insisto, y se logró pues más o menos contener la pandemia. No se tuvieron las cifras de muertes que en algún momento se llegaron a manejar muy al inicio de esta emergencia sanitaria, pero bueno, pues esto no ocurrió en ninguna parte del planeta. A mí lo que me llama la atención en este episodio bochornoso de la Cámara de Diputados, bueno, es en este ejercicio de desmemoria el profundo cinismo de los legisladores del Partido Acción Nacional de querer presentar como responsable de una cantidad de muertes a funcionarios del actual gobierno, en este caso el secretario de Salud. Y lo hace los representantes del partido político que prohijaron a un sujeto que por un afán mezquino, porque no hay otra forma de decirlo, para legitimar su imposición en la presidencia de la República, desató el mayor baño de sangre en la historia reciente de este país. No ha habido más cantidad de personas asesinadas ni tanta violencia desde la Guerra Cristera. Entonces a mí cuando vi ayer que llegaron con esa cartel, esa lápida, lo primero que pensé fue, bueno, pues sí, lamentable. Dos, de nuevo están utilizando, porque ya no puedo decir otra forma, a legisladoras. No veo a legisladores que sean ellos los que vayan y se encaren y hagan este tipo de espectáculos. Están exhibiendo a las legisladoras
que pues, a mí de ellas sabrán por qué lo aceptan. Y 3, pues me pareció muy natural la referencia a la muerte, porque pues la cúpula de ese partido político ya se acostumbraron a la sangre. Ellos tienen nostalgia por las masacres, por los homicidios, por los asesinatos múltiples, por la violencia. Para ellos, la muerte, el asesinato de los pobres, de los más pobres, pues es para ellos el sinónimo de un buen gobierno y están orgullosos de eso y lo presumen. Así es que pues, cuando vi que llegaron con esa referencia a un cementerio, dije, pues es natural, lo traen en su ADN, Julio. Claro. Alberto Nájar, gracias. Arturo Cano, pues vamos otra vez a los momentos de crispación y de ruido y de protestas y rechiflas. Ayer el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, cuando hicieron alguna alusión a la caída del sistema electoral en 1988, cuando Bartlett era secretario de Gobernación y presidente de la Comisión Federal Electoral, él respondió y dijo que aquello había sido un amaciato entre el Partido Acción Nacional y Carlos Salinas de Gortari, y eso provocó pues las rechiflas, las acusaciones de cinismo, y sigue esa discusión. ¿Qué opinas, Arturo Cano? ¿Habría sido amaciato entre el PAN y Carlos Salinas lo que sucedió con la caída del sistema en 1988? Tu micrófono, ya. Sí, gracias, Julio. El amaciato existió claramente. Lo que parece es que el director de la Comisión Federal de Electricidad está algo confundido con la cronología de aquellos años en los que él jugó un papel muy importante, porque a lo que se refiere Bartlett con esta declaración que al parecer se da en el marco de una comparecencia donde ya él quiere responder rudo, él quiere responder fuerte a los cuestionamientos de los legisladores de la oposición. Se fue dando en los siguientes años, vinieron las llamadas concertaciones, el PAN ganó su primera gobernatura y desde entonces con Salinas y con este hombre apodado La Ardilla en Los Pinos, pues se fue construyendo lo que ahora o lo que con el paso del tiempo llamaríamos el PRIAN, o esta alianza de dos fuerzas políticas que comparten un modelo, una idea de país. Bartlett es un personaje que nunca ganaría un concurso de popularidad ni de Mr. Simpatías, ¿no? Evidentemente. Y creo que esa es una de las razones que llevó al presidente López Obrador a colocarlo precisamente en ese lugar donde está, en la Comisión Federal de Electricidad. Estaba revisando qué dijo el presidente a las críticas de los primeros días tras el nombramiento de Bartlett. Y me encontré una expresión del presidente que dice: necesitamos a una persona como Bartlett, refiriéndose específicamente a ese cargo, ¿no? Entiendo que hay medidas que no les gustan, pero tenemos que acabar con la corrupción. ¿Qué hubiera pasado con un personaje que no tuviera el talante político de Bartlett colocado como ha estado el poblano frente a los grandes intereses que se mueven en el sector eléctrico, ¿no? Le hice esa pregunta hace un rato a un dirigente de Morena y me dijo, pues es muy probable que a otro ya lo hubieran comprado o lo hubieran quebrado, ¿no? Esta revisión, este revisionismo histórico bartliano, pues creo que se cae muy fácil, pero le cuesta a Bartlett de este señalamiento porque él ha pasado a ser con el correr de los años casi como el único responsable de la caída del sistema y del fraude de 88. O sea, no estamos hablando de una operación de Estado, no fue una operación de Estado, pues entonces no hubo un solo responsable, ¿no? ¿Cuándo fue que el ingeniero Cárdenas perdonó a Bartlett como el principal actor perpetrador del fraude de 88? Pues el día que se sentó con él en los mares del nacionalismo energético, y juntos hicieron una propuesta para oponerse a una reforma privatizadora, ¿no? Ya ha sido hasta perdonado por la principal víctima de aquel fraude
del 88, lo que no quiere decir que pueda reescribir la historia de aquellos momentos. Gracias, Arturo Cano. Juan Becerra Costa, ¿qué opinas del personaje Manuel Bartlett, de su eventual responsabilidad en el fraude electoral del 88 y su frase ahora de que todo fue el amaciato entre Acción Nacional y Carlos Salinas de Gortari? Cínica frase. Y hay que recordar aquí que la gran víctima del fraude del 88 no fue Cuauhtémoc Cárdenas, fue el pueblo de México. Aquel 6 de julio del 88, en México hubo un despertar, pero lamentablemente se nos subió el muerto. Nos indujeron ahí una parálisis del sueño, de la cual no salimos, sino hasta el 2000, pero para entrar, debido a una fantasía común, a una pesadilla disfrazada. O sea, sacar al PRI de los Pinos era la fantasía, y quien llegó en su lugar fue la pesadilla. Fox, el PAN, Calderón, es otro tema. Esas fueron la primera y la última elección en las que participó como candidato a la presidencia Cuauhtémoc, en el 88 y en el 2000. Y en la primera, en esta, que nos compete hoy, por lo dicho por Bartlett ayer, en la primera ganó y le arrebataron el triunfo a él y a los millones que votaron. Votaron porque yo estaba muy chavito, no podía votar todavía, por lo que por primera vez en muchos años, casi 80, pues se vio como una opción real para salir de los abusos, de los crímenes, de las persecuciones, de esa guerra sucia que realmente fue terrorismo de Estado, que el partido que se llamó de la Revolución cometió. Y quienes estaban entonces en el poder y vieron que les podía ser arrebatado, impidieron que esa opción llegara. Y entre ellos, ¿quién estaba? Manuel Bartlett, de nadie es secreto. Está metido hasta las manitas, no solo en el fraude del 88, también en todo lo demás, incluyendo la guerra sucia. Cuando se anunció lo que llamaron la caída del sistema, Bartlett fue quien se encargó de anunciar esa misma noche que el gobierno dijo que dificultades en la operación, en la recepción de la información, de los resultados. Y esa noche ganó Cuauhtémoc. Y esa noche de la Madrid y Bartlett y Salinas se robaron la elección, dando como resultado que este último llegara a Los Pinos. Entonces, pues que fue un amaciato entre el PAN y Salinas de Gortari, dice Manuel Bartlett, pues que no ha pasado tanto tiempo como para que lo hayamos olvidado. O sea, él fue un fraude en el que él estuvo involucrado. Pero aquí la gran pregunta que muchos nos hacemos es, ¿por qué mantener en un gobierno cuya bandera es acabar con la corrupción y la impunidad a un dinosaurio depredador en el cuarto? Porque, pues, personifica todo aquello que se busca eliminar. O sea, los invito a salir a la calle y a preguntar a ciudadanos de a pie cuál es su opinión acerca de Manuel Bartlett. Ahí en la tiendita, en el metro, en la calle, no a partidarios de Morena, no, a la gente. Ahora, ¿qué comparte con el presidente? Sí comparte muchas cosas. Un tal repudio de entrada al modelo neoliberal con el que se desestatizó a diestra y a siniestra y a través del cual, por iniciativa de López Portillo, al dejar a la Madrid como presidente, pues el país estuvo manejado durante casi 40 años nomás por tecnócratas, no por políticos, como el mismo Bartlett, quien se sintió traicionado al no ser llamado como candidato a su partido justo en esa elección, en la del 88. Pero eso sí, Bartlett, a diferencia del presidente López Obrador, sí se vio beneficiado por ese modelo. Ya luego, en 2006, aún siendo priista, llama a votar por Andrés Manuel y forma parte importante del Frente por la Defensa del Petróleo. Y desde ahí se opone y lucha en los sexenios de Calderón y de Peña Nieto a la apertura energética con la que se entregó los recursos energéticos a privados y extranjeros. Pero vale la pena, aún así, mantenerlo, apoyarlo. Decías, Arturo, que no se quiebra, no hay quien lo compre, y estoy de acuerdo contigo. No me parece que hay quien lo compre a Bartlett en esto, ni dice que se va a quebrar. Vale la pena mantenerlo, apoyarlo. Pues solo lo sabe el presidente, yo creo. Y seguro que ha valorado el costo político de tener como colaborador cercano a un dinosaurio que tiene las garras manchadas de todo eso que con nuestro voto en el 2018 queremos dejar atrás. Pero un dinosaurio patriota. Pues sí, ahora ya con las aguas bautismales de la 4T, hay muchos que se acercan y ya terminan pues bañados por esas aguas purificadoras. Alberto Nájar, ¿qué opinas de este tema de Manuel Bartlett, sus declaraciones sobre este amaciato y todo lo que se ha dado en este terreno? Por favor, Alberto.
Pues sí, la verdad es que es una declaración muy cínica y con una buena dosis de provocación de parte de Manuel Bartlett en el momento de decir eso en su comparecencia. Y me llama la atención que, de nuevo, en ese ejercicio de desmemoria que padecen tanto los panistas, pues a ellos que sí, lo que ocurrió en el 88 es algo muy fuerte, y que le afectó sobre todo a Cuauhtémoc Cárdenas, que era el que ganó la elección presidencial ese año. Maquillos quedó en segundo lugar, entiendo, según se dijo en aquel momento. Los panistas se les olvida que ellos tienen un agravio muy personal y que también pudieron haber sacado en su momento, pero bueno, como andan más metidos en el odio y el odio embrutece, pues se les pasó. Pues no hay que olvidar aquella frase famosísima que se le atribuye a Manuel Bartlett del fraude patriótico, después de las elecciones de 1986, en donde el Estado mexicano completito hizo todo para que Pancho Barrio no llegara a la gubernatura de Chihuahua, y que desató la llegada y la erupción de los llamados bárbaros del norte hacia el Partido Acción Nacional, que fue el preámbulo de lo que vino después y que terminó en la elección de Vicente Fox, que él es uno de los hijos de ese primer arribo de los bárbaros del norte al PAN. Bueno, pues Acción Nacional se le olvidó esa parte donde Manuel Bartlett también fue un protagonista centralísimo. Y nada más por ese simple hecho, pues ya no puede decirse que él no tuvo mucho que ver en el tema del sistema que se cayó en el 88, porque en varios momentos lo ha repetido a lo largo de los últimos años. Más allá de eso, aquí lo que coincido con mis compañeros en la pregunta de, bueno, ¿y por qué Manuel Bartlett está en el círculo cercano al presidente López Obrador? Yo creo, mi lectura, además de que es un político duro, un político que conoce bien las cañerías del sistema, porque él construyó algunas de esas, y conoce muy bien de qué pata cojean algunos de los opositores del presidente López Obrador. Es un personaje que no tiene nada que perder, al contrario, tiene mucho que ganar, porque él, la apuesta que está haciendo es a pasar a la historia acompañando y defendiendo a un presidente que ya de suyo propio tiene un hito histórico, pues el haber ganado la elección presidencial en 2018 y el haber derrotado a todo un sistema político, aunque algunos se le colaron por ahí, pero bueno, ahí va a quedar marcado en 2018. Y Bartlett, pues simple y sencillamente la apuesta de él es: yo no tengo nada más que perder, ya si de prestigio hablamos, pues quién sabe dónde se quedó, y lo que venga es ganancia. Entonces sí, en ese sentido me parece que sería la apuesta personal de Bartlett. Es muy útil para el presidente de la República, muy útil, porque es un personaje muy duro, y es un personaje al que, por ese mismo talante que lo reflejó con su frase de esta semana, de ayer mismo, esta frase cínica, pues él simple y sencillamente tiene todo para hacerle frente a esa gran embestida que se viene con el tema de la electricidad, que yo insisto, se va a ser la madre de todas las batallas. ¿Será Manuel Bartlett el alfil indicado? ¿Será un caballo? ¿Será no sé qué, un peón inclusive? ¿Será una pieza útil en esta batalla que viene? Habrá que verlo, pero por lo pronto él sí está empeñando pues, su prestigio político, el que le pueda quedar, y sí lo está dispuesto a sacrificarlo. Bien, gracias, Alberto Nájar. Arturo Cano, pues otra vez las caravanas de migrantes. Desde Tapachula se ha avanzado unos cuantos kilómetros en jornadas fatigosas, pero sin represión, sin la contención policíaca en contra de ellos. Han avanzado esta caravana migrante que, según algunas de las versiones, podría tener unos 4,000 integrantes. ¿Qué va a hacer el Estado mexicano? ¿Los va a detener un poco más adelante? ¿Permitirá que lleguen a la Ciudad de México? ¿Qué tanto las presiones de Estados Unidos van a exigir y a condicionar la respuesta dura o franca de apertura del gobierno mexicano hacia estos migrantes? ¿Qué opinas de todo esto, Arturo Cano? Bueno, lo que estamos viendo es bueno, el Estado mexicano va a ser prudente, ya dijo el canciller Marcelo Ebrard, ¿no? Con esta caravana en particular. Siempre que se organiza un grupo de migrantes y comienzan a avanzar desde nuestro sur profundo, pues el tema recobra vida en los medios, se comienza a hablar de ese fenómeno, empiezan a circular las teorías de la conspiración o
los señalamientos de que se trata de grupos organizados por dirigentes que tienen otros intereses u otras pretensiones más allá de la necesidad de las personas que se organizan para caminar desde el sur. Creo que la migración, como nos muestran los datos recientes, digo, acaba de salir los datos del año fiscal de Estados Unidos de septiembre a octubre y hablan de 1.700.000 deportaciones de Estados Unidos, un número que no se veía, que sobrepasa incluso al récord anterior que era de, me parece que de 1986. Entonces, si tenemos ese volumen de deportados, pues tenemos un volumen también muy importante de gente que logró pasar y un volumen todavía mucho mayor, es decir, de millones de personas que han estado atravesando nuestro país desde hace muchos años. Es decir, la migración es un enorme río que de cuando en cuando se organiza en un pequeño arroyo para circular de manera más segura. Pero es algo que no va a parar, que no va a detenerse y frente a lo cual la actual administración parece tener o haber tenido una actitud más reactiva que una política que plantee grandes líneas de las acciones que México quiere tomar frente al fenómeno migratorio. Es decir, cuando llegó el presidente, abrió la frontera, comenzaron a darle identificaciones a los migrantes y frente a las presiones trumpianas viene la marcha atrás. Hay cambio de gobierno en Estados Unidos. Joe Biden hace declaraciones que suavizan la dureza migratoria de su antecesor y eso desata de nuevo el flujo migratorio no solo desde Centroamérica, sino también desde otras naciones. Y aquí viene el componente nuevo. Migrantes haitianos que ya tenían 4, 5 o más años en países como Brasil y Chile deciden que es su momento de ir a Estados Unidos. Lo que hemos tenido pues es una falta de política migratoria de parte de México. Cuando sucede la tragedia de Afganistán, el canciller Ebrard pide que distingamos entre dos tipos de migrantes, los que huyen de la violencia o de la persecución, como en el caso de Afganistán, y los migrantes económicos. El problema es que no se puede caracterizar así blanco y negro, porque entre los muchos miles y miles de migrantes centroamericanos, hay los que huyen de la pobreza, ciertamente, pero también hay otros que simplemente ya no quieren estar en su país porque los pueden matar. Con la presencia de las maras y de la delincuencia desbordada en esos países, yo hace un tiempo encontré una familia que lo que me decían ellos, oiga, y por ahí cerca de la central de abastos habrá chamba, habrá trabajo, ¿no? Ellos no conocían la Ciudad de México. Y les dije, sí, ahí es probable que haya trabajo, pero ustedes saben que también México es un país que tiene muchos problemas de inseguridad, de violencia, ¿no? Y me contesta ella, pues sí, nada más que México es un país muy grande. El Salvador es tan chiquito que no tenemos ni dónde escondernos. Híjole, pues sí. Arturo Cano, gracias. Sobre este tema, Juan Becerra Costa, hay quienes hablan de que es una provocación, es una caravana orquestada por intereses en los cuales se incluye al siempre presente en estas especulaciones George Soros. Hay quienes creen que es pues algo orquestado para crear problemas. Hay quienes creen que es la expresión pues de estas situaciones de pobreza, de injusticia, de criminalidad de la cual van huyendo. ¿Qué opinión te merece el tema, Juan Becerra Costa, y qué crees que debe hacer el Estado mexicano? ¿Dejar pasar, frenar, negociar con Estados Unidos? ¿Cuál es tu opinión, Juan, por favor? Uy, es un tema muy complicado. ¿Qué debe hacer y qué puede hacer? Porque no olvidemos que esta situación es complicada. Y sobre lo que me preguntabas al principio, lo que mencionabas al principio, Julio, hay quienes creen que es algo para provocar, hay quienes creen que es algo orquestado por otro tipo de intereses ajenos a los de los migrantes, y hay quienes afirman que se debe a la situación. Yo me parece que puede ser un conjunto de todo, que una cosa no son excluyentes estos asuntos que estás mencionando, y muchos de ellos se pueden aprovechar de precisamente la migración, que entre países pues no es algo nuevo, es tan antiguo como, no sé, Julio, la misma creación de las fronteras.
y los éxodos pues, aún más anteriores. Y lo que sí cambia son las características de las caravanas, y es algo que vemos hoy, aquí en el sur del país. Y parte de ello, lo que se puede observar, me parece que sí tiene que ver con la organización de las caravanas, ¿no? Esto que mencionabas al principio. Su operación, con la que miles de personas avanzan ante situaciones verdaderamente complicadas y quienes los dirigen muchas veces es a través del WhatsApp. Será interesante entonces saber quiénes y cuáles son estas personas, cuáles son sus verdaderos intereses. No es todo, sabemos también situaciones que pues podrían resultar difíciles de creer bajo los discursos y las acciones que a favor de derechos humanos se hacen por todos lados, pero pues que no han impedido que se utilice el uso excesivo de la fuerza, sin importar las circunstancias en las que se dé el caso de las caravanas migrantes. Pero también vemos cambios de un día para otro. Tú lo mencionabas, o sea, hoy la caravana migrante cruzó el centro de tránsito fronterizo, el centro de atención de Huixtla, y sigue su camino a Villa Comaltitlán. No fueron detenidos, esperaban ellos que los hubiesen detenido. Es lo que estaban pensando, pero no, pudieron cruzar esta garita sin resistencia alguna. Ahí había personal de la Guardia Nacional que nada más los vio. También vemos que hay migrantes que antes que otra cosa, desde Estados Unidos, vienen a la capital, vienen al Senado, vienen a la Cámara de Diputados, vienen a la Secretaría de Gobernación. ¿A qué vienen? Vienen a solicitar que se agilicen los trámites para sus permisos. O sea, y aquí hay una cosa, no creo que los problemas derivados del uso de la fuerza excesiva contra migrantes se vayan a resolver así nada más al sancionar a quienes cometan los abusos, que sin duda sí es algo que se debe hacer, por supuesto, sancionar. Pero aquí, y yendo a tu pregunta final, voy a ser muy breve, pues se requiere, pues una vez que tenemos una estrategia para abordar el tema desde sus causas, idear estrategias a mediano, a corto plazo, es lo urgente, ¿no? Mientras sucede lo otro, porque no será cosa de poco tiempo que se ataquen las causas de la migración en los países de origen y que se cree desarrollo. O sea, y México se encuentra en una situación, te lo decía al inicio, que me parece que es muy complicada, en la que hay que ver qué se debe hacer, sí, pero también qué se puede hacer, dadas las circunstancias. Y lo primero es proteger a los migrantes de los peligros que les acechan en su camino, que sucede con la atención, con la manutención durante su recorrido a un país que Julio no los va a dejar ingresar. Y que en muchos casos es la única opción de los migrantes, es lo único que buscan. Oye, no te van a dejar entrar a los Estados Unidos, yo llego, quédate en México, no me voy a quedar aquí. En fin, Julio, me parece que estos temas pueden sobrepasar a cualquier gobierno, no solo al de México, a cualquier otro. Gracias, Juan Becerra Costa. Alberto Nájar, ¿qué opinas sobre este tema de la caravana migrante, la postura del gobierno de México? ¿Qué opinas, Alberto Nájar? Mira, el tema de las caravanas es un poco complejo porque, por un lado, lo que vemos es algo que si no estuvieran los migrantes en un grupo no tendría nada de particular, porque todos los días entran por la frontera sur miles de personas, no sé, estamos hablando de que en promedio entre 200,000 a 250,000, en periodos bajos se han detectado a 140,000 personas que cruzan cada año hacia México por la frontera sur, los que se detectan, porque los que en realidad entran pueden ser todavía una cantidad mayor. Así es que pues la única diferencia está en que ahora van en grupo. Y van en grupo por varias razones. Una, que es que más o menos en 2015 estaba tratando de encontrar cuándo fue el primer antecedente de este grupo de caravanas, que hubo una especie de vía crucis migrante organizado por algunos grupos de la sociedad civil, protectores de derechos humanos, que organizaron una especie de vía crucis y de ahí siguieron caminando hacia el norte, bueno, en autobuses, y lograron llegar, entiendo que hasta Tijuana, y la mayoría logró pasar la frontera. Eso se corrió hacia el sur y muchísimos supieron que esa era una forma también muy efectiva de poder llegar a Estados Unidos y tener un relativo éxito para llegar y cruzar hacia el territorio. Eso por un lado. Por el otro también una necesidad pues de protección, porque los migrantes no hay que quitar la mirada de sus formas de organización propias y su forma de tener acceso a información, tienen redes,
se comunican de una manera muy, muy eficiente, pues ellos se dieron cuenta de que si van en grupo es mucho más difícil que les pase algo, porque si van solos, pues son víctimas, todavía van con una mayor frecuencia de la delincuencia. Y por el otro lado también está este proceso de esta caravana, pues la que está ahorita mismo pasando por Huixla, donde no puedo quitar yo la mirada de quiénes están hablando a nombre de ellos, de qué organización es la que los está llevando, pues, que entiendo que es Pueblos Sin Fronteras, que ha sido señalada en otros momentos de pretender tener una especie de beneficio político con estos movimientos de migrantes. Y lo hago énfasis porque no es la primera caravana en este año, ha habido varias, y no ha habido un líder así en específico, no ha habido una organización que esté ahí como vocero, como conduciendo a los migrantes, dando conferencias de prensa, boletines, etcétera. Entonces ahí, por ese lado, me parece, insisto, un poco complicado el tema, nada más en esta parte de la organización. De lo otro, ya lo han comentado con mucha razón Juan y Arturo, las razones por las cuales llegan miles y miles de personas hacia México, pues tienen que ver, sí, por temas económicos, sí, también por violencia y, ojo, también el cambio climático, que ha afectado durísimo a Centroamérica, en Honduras, sobre todo, y en Guatemala. En Guatemala, la parte del Atlántico que tienen una hambruna de hace ya, ¿qué será? 15 años. En Honduras, donde la última tormenta, huracán, devastó una buena parte de las tierras. Y también, por supuesto, que les obligó a salir, pues, de su territorio. Y también no hay que olvidar la llegada de los que le llaman migrantes transcontinentales. No solamente los haitianos que tienen ya varios años en Brasil y Chile y que se vinieron en parte por racismo que se hubieron por allá, pero también por la ventana de oportunidad que vieron de cruzar con Joe Biden, que es otro elemento a considerar, sino también porque no regularizaban su situación. En Chile y Brasil tenían muchas dificultades para darles permisos de trabajo de largo tiempo. Claro, pero también hay mucho racismo también, Arturo. Bien, claro. Sí, también, imagínate. En este tema, ¿qué decía Alberto? Se habla mucho de una migración segura y ordenada, ¿no? Pasan los gobiernos, siguen hablando de esas dos claves para la migración. Migración segura y ordenada. ¿Cómo ordenas un río, el caudal de un río? No. Eso es algo que va a seguir ocurriendo y la caravana es simplemente una expresión de un fenómeno mucho más amplio, mucho mayor, que debería ser abordado por México como lo que es una crisis humanitaria. Claro, y la receta que aplica el presidente me parece correcta, solo que es a larguísimo plazo. Y ya para cerrar, porque luego de pronto parece que cada que hay un fenómeno como este de una caravana, surge una xenofobia tremenda, como si fuera algo de ahorita. No, hombre, y Arturo da fe de esto, que desde 1997 que andamos en esto, ¿no, Arturo? Y el fenómeno es casi igual. La única diferencia es que hay una cantidad mayor de africanos, se le sumaron brasileños en algún momento, ecuatorianos, haitianos, en fin. Así es que, pues, es algo que ha ocurrido todo el tiempo y tiene razón Arturo. El tema aquí es cómo lo abordan los distintos gobiernos y es bien complicado. ¿Qué se puede hacer? Pues tiene que hacerse más eficiente el sistema de asilo, tiene que reforzarse la estructura de atención a migrantes de parte del gobierno mexicano. La respuesta no puede ser nada más militar, como es la que tiene el presidente López Obrador ahora. Bien, gracias, Alberto. Son las 2:55 p.m, así es que se nos ha ido el tiempo como agua y estamos ya en la parte final de nuestro programa. Solemos decir que al final coloquemos nuestro postrecito, que en este caso puede ser dulce o amargo, sobre la mesa. Había yo propuesto que habláramos un poco sobre Carlos Vallarta, este comediante que ha hecho mucho ruido en las redes porque ha dicho que, pues la verdad es que el humor que ha desarrollado Chespirito fue lo peor que le pasó a la comedia mexicana. Si quieren sobre este tema o sobre el que ustedes quieran abordar en esta parte final, comenzando con Arturo Cano. Arturo, por favor. Lo sorpresivo es cuántos defensores de Chespirito han aparecido, ¿no? Muchísimo. Roberto Gómez Bolaños era un personaje conservador, viajó a Chile y Argentina en la peor etapa de las dictaduras, fue emblema, buque insignia del imperialismo cultural mexicano ejercido a través de Televisa
Y si nadie defiende ahora la figura de aquel magnate que llegó a decir que ellos hacían una televisión para jodidos, que no iban a salir de jodidos, o sea, de Azcárraga, ¿por qué defienden ahora y si Azcárraga era un soldado del PRI, ¿por qué defienden ahora a ese soldadito que era Chespirito? No entiendo. Bien, gracias, Arturo. Sobre este mismo tema, Juan Becerra Costa, ¿quieres hacer algún comentario, por favor? Claro, y como psicólogo incluso, y te voy a decir por qué lo defienden, Arturo. Mira, Carlos Vallarta tiene razón, pero es algo claro y no es nuevo, o sea, no descubrió ningún hilo negro. Chespirito ha sido nefasto y dañino y se ha colocado con mensajes totalmente nocivos en el imaginario de millones, no solo en México, sino en todo el continente, y de manera inconsciente remite a la violencia y a la gandalle, pero de la manera consciente, ¿a dónde nos remite, Arturo? ¿Por qué lo defienden? Hoy es a la melancolía de la niñez y al lugar seguro, por eso es tan defendido. Mira, hace 3 años publiqué que el Chavo del Ocho es un personaje gandalla violento que avienta la piedra, que esconde la mano mientras exalta la ignorancia a la que disfraza de ingenuidad. Bueno, se me han dejado venir millones y es referente, además de México en otros países. Entonces me dejaron venir de Argentina, estaban súper indignados, o sea, más indignados que si hubiera increpado a su señora madre, una institución intocable que al parecer Chespirito lo es más. Pero vamos a hacer tantita memoria. El Chavo del Ocho se llama así porque vive en la vivienda 8. No es un niño en la calle como se ha querido creer. Vive con su abuela o su bisabuela, quien nunca aparece, pero existe. Y quien tampoco aparece es la vivienda 8, porque el chavo vive en un barril para no bañarse, algo que ve como castigo. ¿Y qué hace? Miente todo el tiempo y también comete errores o distracciones como todos, pero él es incapaz de asumir jamás ni su culpa ni su responsabilidad. Y se le echa a otros que terminan siendo castigados por algo que no cometieron. Se roba dulces, se roba tortas, le pega a sus amigos, no importa si son hombres o mujeres, a todos por igual, y siempre se sale con la suya. Y ese mensaje quedó grabado en millones de niños que por distintas circunstancias, como que sus papás salían a trabajar u otra, tuvieron de nana la televisión, a través de la cual, y gracias a Chespirito, bueno, pues construyeron una visión de su realidad que estaba basada en esos personajes. Algo, por ejemplo, que trascendió al salón de clases. En el programa los niños iban a la escuela, pero el maestro se esforzaba por enseñarles y estos pues nunca aprendían, y era un circo en el que el común denominador era la ignorancia y su normalización a través de la broma, condescendiente siempre. Y todo esto, la impunidad, la mentira, la falta de valor civil, la ignorancia, es algo que podemos ver en la conducta de millones, por ejemplo, que se educaron con el Chavo del Ocho. Ahí tenemos, yo les apuesto que Cuauhtémoc Blanco fue cuidado por el Chavo del Ocho de chiquito. Le pegó un periodista por la espalda y luego corrió, culpó al árbitro por sus errores, jugaba que orinaba en la portería del contrincante y ante millones de televidentes en la portería del rival. Y además él cree que para que haya desarrollo y prosperidad es necesaria la pobreza, como acaba de leer, que entendió a Morelos en su último aniversario. O sea, la influencia del Chavo del Ocho, por más entrañable que pueda ser para algunos, de acuerdo a su experiencia personal, no es algo menor en lo colectivo. Y su manipulación responde a lo que decía Arturo, a que el jefe Chespirito tenía muy claro y no callaba en que hacía televisión para que jodidos, que no van a salir de jodidos, salieran de su triste realidad. Gracias, Juan Becerra Costa. Alberto Nájar, ¿qué opinas de Chespirito, sus personajes y su trascendencia en el colectivo nacional y latinoamericano? Alberto, por favor. No, pues ya después de escuchar a Juan, mejor me quedo callado. Ahora se lució aquí, se puso de veras en plan psicólogo, así a fondo, con palabras y con todo. Bueno, pues no. Adelante, Alberto, hagamos lo que podamos. Pues sí, no, me quedo callado porque yo sí veía el Chavo del Ocho y dije, chispas, me voy a tener que ir a terapia, yo creo. Y yo vi casi todos los programas de la primera temporada, ya después ya no, pero sí, los primeros sí. Y sí me gustaba, la verdad. El Chavo del Ocho tiene razón, Juan, es una referencia a, pues sí, a la época de niño, por supuesto. Yo no dejo de reconocer que él, como Chespirito, Roberto Gómez Bolaños, como un estandarte de la ultraderecha, pues ahí está, se ha comentado muchísimo. En su mismo libro de autobiográfico, él, por ejemplo, escribió, definía al EZLN. Su libro se llamaba Sin Querer Queriendo, creo. Tengo que checar bien porque escribió varios.
Yo lo leí porque me tocó hacer un obituario para él cuando en la BBC, cuando era corresponsal, y él definía al EZLN como antropófagos, así los definió en su libro, y él comentaba que era amigo de Arturo Durazo Moreno, que eran cuates en la Colonia del Valle, y contaba un montón de cosas ahí, por ejemplo, de cómo él estuvo su mamá a punto de perder el embarazo cuando él iba a nacer, porque le dieron una medicina equivocada, y a partir de eso es que él justifica su posición en defensa de la vida, según él, y en contra, pero totalmente, de una forma muy, muy abierta y agresiva a veces, en contra del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. No hay que olvidar que él encabezó una campaña justamente en contra de este derecho en la época de Vicente Fox, según recuerdo, y si tampoco, por supuesto, olvidar que Chespirito dio un show en el estadio de Chile, ¿no? Creo que el Estadio Nacional, se llama. Sí, el Estadio Nacional de Santiago de Chile. Una semana después de que terminaron las torturas y asesinatos de opositores a Pinochet. Creo que estaban todavía lavando ahí la sangre cuando ya estaba Chespirito llegando a los vestidores para dar ese espectáculo. Así es que, pues sí, es muy, muy complicado, es un personaje, pues, ciertamente siniestro. Yo no me atreví a decir que él lo hiciera a propósito, que tuviera conciencia de todo lo que implicaba, pero de lo que sí tenía mucha responsabilidad, mucha conciencia, era que él sabía que estaba haciendo un instrumento para crear una figura de televisión que fuera un distractor, y que formó parte, junto con otros personajes, de ese modelo de educación que se convirtió en Televisa, y ese modelo de ocultamiento de lo que sucedía en el país, el cual también Chespirito era un emblema, pero también otros como Jacobo Zabludovsky también, no hay que olvidarlo, que son de la misma época, y toda esa historia alrededor de la televisión como un mecanismo de ocultamiento de lo que ocurría en México. Así es que, pues sí, desgraciadamente es que un emblema de la comicidad. Los programas del Chavo del Ocho son de los más exitosos a nivel mundial. Hay pocos que tengan tanta repercusión y tanta audiencia todavía, y a mí no me extraña lo que menciona Juan, porque a mí me tocó, pues, justamente en hacer investigaciones justo donde yo trabajaba, y los fans de Chespirito son de todos lados, o sea, y sí, es un amor profundísimo en Sudamérica. Así es que, pues sí, entiendo la polémica que se vive ahora mismo, y le doy la razón a este comediante que dice, pues, que sí fue algo de lo peorcito que ha ocurrido en México, pero pues habrá que revisar si él realmente es el peor. Yo me haría una revisión por ahí, inclusive en algunos políticos mexicanos, para saber si hay alguno que le pueda quitar esa posición. Gracias, Alberto Nájar. Arturo Cano, pues muchas gracias por esta participación. ¿Tú harías una lista de los peores comediantes, Arturo Cano? Uy, pues hay muchísimos, ¿no? Pero en la crítica que hace Vallarta a Chespirito, yo creo que tiene mucha razón cuando señala que él no miente al decir que Chespirito era flojo como comediante. O sea, que repetía y repetía y repetía chistes, cambiándoles nada más de personaje. Entonces, bueno, Gómez Bolaños era toda una industria, ¿no? Él era el dueño de la empresa, del circo, y pues sí, como comediante, pues creo que quedó mucho a deber. Bien, Arturo Cano, gracias y Pero buenas ya tardes. te veo con intenciones de hacer listas ahora que están de moda. Sí, ahora que están de moda, vamos a hacer listas a quienes por acción o por omisión hayan alentado la mala comedia en México. Juan Becerra Costa, para cerrar, ¿qué nos dices, por favor? Pues que hay que meter en esa lista a Eugenio Derbez, ¿no? Igual de flojo, igual de simplistas, repite los chistes, personajes muy burdos, pero con un gran éxito. ¿Por qué? Porque crea de alguna manera generar algún tipo de identificación con la audiencia. Es más, ya la gente sabía antes de que Eugenio Derbez lo dijera cuál iba a ser el chiste, y eso era parte de su atractivo. Bien, gracias. Gracias, Juan, buenas tardes y muchas gracias. Bien, Alberto Nájar, tu último comentario ya para cerrar esta mesa. Pues, ¿qué te digo? Pues sí, yo vi casi todos los programas de Chespirito, así es que sí puedo dar fe de que repetía todos sus chistes. Y nada más un apunte, cuando él empezó a interpretar al Chavo del Ocho, a ese niño de preescolar, como se presentó al momento, tenía 42 años de edad, Chespirito. Ándale, ¿Sí? Bueno.
Ahí, Vaya. Pues ahora hay comediantes también que presumen de jóvenes, de jovencitos y no lo son. Sí, Ya no también hay uno que le dice el jefe Diego, ¿no? Que se sí, el jefe Diego. anda presumiendo de millennial. Así es. El chavo de Punta Diamante podría ser. Bueno, Arturo, gracias. Juan, gracias. Bueno, Alberto, gracias. gracias. Hasta luego.